El cine de zombies es un subgénero de cine de terror a menudo encuadrado dentro de la clase B, pero que se encuentra en una amplia representación de películas a lo largo de la historia. Como género independiente cuenta con sus propias convenciones, de las cuales la única fundamental es la presencia de muertos vivientes. Existen historias y leyendas en las que los vivos y los muertos reviven, pero no han sido nunca comprobadas. Existen dos historias escritas en la Biblia que han servido para entender y ser símbolo de la resurrección, y en la historia del mundo y del cristianismo, siendo así los primeros casos de muertos que reviven. Jesucristo es el caso de un hombre que regresa de la muerte, trayendo con ello la promesa de que un día volverá al mundo, resucitará a los muertos para alcanzar el cielo y comenzará una nueva era de millones de años de paz. Esta es la historia del hombre que resucita con más adaptaciones cinematográficas, junto con otros dos personajes que de alguna u otra forma regresan de la muerte. Estos dos personajes son Drácula y Frankenstein. La resurrección es un gran tema de interés para el que le gusta este tipo de historias. Un hecho histórico le dio un giro a la interpretación del regreso de los muertos, siendo también el origen de un sinfín de leyendas, narraciones fantásticas y terroríficas, y de una nueva era del mal para el mundo occidental, conocido como el nuevo rostro de Satanás. La búsqueda de la vida eterna se ha manifestado en diferentes culturas desde el principio de la humanidad, y se ha intentado obtener por medio de ritos religiosos, hechizos y sacrificios. La Real Academia de la Lengua atribuye a la palabra zombie un origen africano occidental, persona que se supone muerta y que ha sido reanimada por parte de brujería, con el fin de dominar su voluntad. También la palabra podría estar relacionada con el nombre de una serpiente sagrada en ciertas regiones de Nigeria y Congo, misma que deriva del término Natsambi, que significa Dios o espíritu de una persona muerta. También pudo haber venido de un término de Angola, Napumbi, que significa cuerpo sin alma. En 1884 se publicó en Londres un libro titulado Haiti or the Black Republic, escrito por el explorador diplomático inglés Sir Spencer City-Jones, quien fungió como cónsul y ministro en diferentes países latinoamericanos. Sir Spencer contó relatos de canibalismo y vudú en Haití, que incluían la ingesta de niños y la exhumación de cadáveres para la celebración de ritos. Son las primeras vinculaciones del vudú y ritos que crean una relación entre el culto del zombie y Haití. William Boyle Seabrook, 1884 y 1945, fue un periodista, reportero, escritor, explorador, ocultista y caníbal norteamericano. Viajó a África, donde probó la carne humana, y luego a Arabia Saudita, donde convivió con beduinos y kurdos. El vudú, el zombie y la zombificación de los seres humanos para convertirlos en esclavos para la producción industrial y agrícola fueron virtuosamente descritos por Seabrook en su libro La Isla Mágica. Las palabras descritas por Seabrook corrieron por todo el mundo. Era el principio de un mito que correría como virus que infectaría los sueños de los vivos, y sobre todo que inspiraría a los creadores de pesadillas, libros, historietas y películas. Género que toma una gran fuerza y genera grandes éxitos como Drácula, Frankenstein, La Momia y muchas otras secuelas de películas de terror. Los hermanos Victor y Edward Halperin se interesaron por el argumento de la obra teatral Zombie en 1932, que es la primera película de la historia sobre los muertos sin alma, creados por la magia de una isla misteriosa llamada Haití, y entre otras películas. Los años 30 vieron al zombie nacer de la bruma de la isla mágica de Haití, conocieron la ciencia de la resurrección y también fueron vehículos para poder hablar de la muerte y hacer conciencia de las atrocidades de la guerra de los vivos. The Ghostbreaker, 1940, es la primera comedia en el cine sobre el tema del zombie. King of the Zombie, 1941, es una película que comienza a mezclar el subgénero de zombies utilizando elementos de la Segunda Guerra Mundial, aventura vudú, científico y comedia. Walker White Hawk Zombie, 1943, es uno de los filmes de la historia del cine de zombies en la que RKO Pictures invierte y produce una película de calidad en todos los sentidos. Es una de las grandes películas del subgénero de zombies y quizás una de las mejores de la historia del cine de horror. Revenge of the Zombies, 1943, dirigida por Steven Sekeli, es una secuela de la comedia de horror King of the Zombies, en la que un científico loco quiere hacer zombies para el Tercer Reich, entre muchas otras más que surgieron en aquella época.
El cine de horror, con el impulso de lo construido en los años anteriores, dieron florecimiento a la nueva era de este género de películas. Gritos en la noche 1962, Bloodfeast 1963, Repulsión 1965, Vampiros 1967, The One Dead 1961, Blood Coffin 1961, Cuentos de Terror 1962, The Dead Frozen 1966 y El Reptil 1966. La Noche de los Muertos Vivientes 1968 es quizás una de las obras más emblemáticas e importantes del cine de terror. Es una de las películas más parteaguas del cine de terror moderno, que abre brecha y es responsable de que cineastas como Wes Craven, Tobe Hooper, Sam Raimi y entre muchos otros encontraran el camino de construir historias escalofriantes, llenas de inteligencia y creadas con poco dinero. El director George Andrew Romero es el responsable de realizar esta obra filmada en un impactante blanco y negro. El material fílmico blanco y negro le ahorraba el 50% de los gastos sobre el de color, que le da una fuerza documental como si la cámara fuera testigo de esa noche fatal en la que los vivos y resucitados comparten el mismo mundo y solo un grupo podrá sobrevivir. Zombie 1979, dirigida por el italiano Lucio Fulci, es una de las obras más queridas e influyentes del fenómeno y subgénero zombie. Es muy conocida también como Zombie 2, ya que fue misteriosamente promovida como secuela de Dawn of the Dead de Romero, que se llamó Zombie en Europa. La historia comienza con el ataque de un zombie en la ciudad de Nueva York. Posteriormente la historia es llevada a una isla donde el ambiente es tropical. El vudú vuelve como detonante y creación de estas criaturas que devoran carne humana. Las secuencias que no se pueden olvidar en esta cinta son una astilla que se entierra en el ojo de una de las víctimas, en un grotesco plano detalle, y el ataque de un zombie que bucea y muerde a un tiburón. Los años 70 lograron que la obra de Romero se reforzara con gente inspirada en su legado, pero sobre todo su secuela y las bases de la explotación de la violencia que Lucio Fulci propuso sobre los cimientos para una ola de películas que invadirán como virus los siguientes años. En 1990, el maestro de los efectos de maquillaje Tom Savini debuta como director en el remake de la primera obra de su amigo George A. Romero, La Noche de los Muertos Vivientes 1990. En esta ocasión, la historia del grupo de supervivientes a la resurrección de los muertos que se resguardan en una granja es narrada a color, en el que un experto en maquillaje sea líder del proyecto, asegura unos efectos de zombie y momentos gore muy efectivos. Uno de los fenómenos que influyó para que entrara masivamente el zombie en el mundo fue la adaptación del cómic The Walking Dead 2010 de Robert Kirkman, serie de televisión dirigida y desarrollada por Frank Darabont. La primera temporada fue vista por 5 millones de espectadores por capítulo. El escritor del cómic declaró que no tiene planes de terminar la historia, y la serie sigue transmitiéndose con un total de casi 16 millones de espectadores en los días de estreno de temporada. Desde que nació el zombie en los años 30 y por lo menos hasta finales de los 50, las películas de zombie fueron consideradas material únicamente apto para matinés, sesiones festivas en cines repletos de niños y adolescentes, que buscaban de una manera u otra emociones fuertes para empezar bien el sábado, olvidando el desagradable colegio, o para pases televisivos de series B, también destinados al público juvenil. Si el video te ha gustado, me gustaría mucho que me dieras tu like, te suscribas y compartas para que este canal vaya creciendo poco a poco y así traerles mucho más contenido como este. Espero que les haya gustado y suscríbanse, compartan y que la pasen bien. Hasta la próxima.